Hola a todos, en este video hablaré sobre algo que es muy importante del castellano. Generalmente yo no hablo del español, mi lengua materna, en español, pero en esta ocasión quise hacerlo para explicar un tema que es muy importante. Y ese tema es muy importante para mí porque yo pienso que es a partir de esta situación que muchos de los errores ortográficos que vemos en el castellano ocurren. Antes de empezar, debo decir que el castellano, o mejor dicho, la lengua para mí es uno de los trazos o quizás el trazo más importante de una cultura. Y yo, como todas las personas, tengo el derecho a preservar mi cultura. Entonces, cuando veo muchos errores, cuando veo desconocimiento de mi lengua materna, inclusive por parte de personas cuya lengua materna es el castellano, no puedo evitar sentir algo de molestia. Y bueno, es por eso que decidí hacer este video explicando cómo poner la tilde o cuándo poner la tilde. En otras palabras, cuándo se debe poner el acento gráfico en el español. Antes de empezar con la explicación, voy a decir que lo que yo menciono aquí es a como yo entiendo esta situación. Es decir, lo que explicaré aquí no lo estoy sacando exactamente de un libro de texto, sino de mis propios pensamientos, de mi propia forma de analizar cuándo poner la tilde y cuándo no. Así que es la manera en que yo lo pienso. Quiero dejar muy claro eso. Sin embargo, todo lo que explicaré aquí es de acuerdo con las reglas del español, por supuesto. Y ahora sí, empezaré. Primeramente, la razón de que exista la tilde o el acento gráfico en el castellano es para marcar una sílaba tónica, es decir, la sílaba que se pronuncia más fuerte en la palabra. Hay que recalcar esto porque existen lenguas en donde el acento o la tilde no nada más sirve para indicar qué sílaba es tónica, sino incluso para indicar cómo se pronuncia una vocal. En portugués dirían para indicar el timbre de la vocal. Esto sucede en portugués y en francés e inclusive en italiano. En español no. En español es más simple en ese sentido, al menos mucho más simple que el portugués, en donde sí es más complejo, porque solamente sirve para indicar sílabas tónicas. Muy bien, partiendo de allí ya tenemos ese dato como muy importante. Luego de aquí surge una pregunta: si la tilde o el acento sirve para indicar sílabas tónicas, ¿por qué en el español no todas las palabras llevan tilde? Y esta es una muy buena pregunta, porque si comparamos al español con el griego moderno, por ejemplo, vemos que es cierto, en el español no todas las palabras llevan tilde, a comparación del griego moderno, en donde sí, todas las palabras llevan tilde para indicar la sílaba tónica. ¿Por qué en español no sucede esto? Bueno, la respuesta que yo daré y en la que he reflexionado es que en castellano no todas las palabras llevan tilde porque se analizó la naturaleza de las palabras, la naturaleza del castellano, y se determinó que solamente aquellas palabras que se salieran de lo aceptado, lo normal o lo esperado de acuerdo a la propia naturaleza de la lengua castellana llevarán tilde. ¿A qué me refiero con esto de naturaleza? Muy bien, no espero dar una definición muy precisa de esto, así que lo mencionaré o trataré de explicarlo a través de un ejemplo. Pensemos en el castellano, por supuesto. Si hacemos un ejercicio de análisis sobre las palabras de esta lengua, no es complicado darnos cuenta de que la mayoría, quizás la gran mayoría, de las palabras en esta lengua terminan en vocal. O si no terminan en vocal, terminan en S, porque la S es la letra o el fonema que se usa para pluralizar los sustantivos. Muchas palabras terminan en vocal o en S. Carro, gato, casas, pienso, comemos, estudiamos, veo. Analicemos aún más esta situación. Estas palabras, ¿dónde tienen
la sílaba tónica. Todas esas palabras que mencioné son graves, es decir, tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Es decir, la penúltima sílaba es la sílaba más fuerte de la palabra. En general, entonces, podemos decir que las palabras del español siguen esta tendencia. En otras palabras, lo que uno espera de las palabras del español es que terminen en vocal o en S y que sean graves. Sin embargo, sabemos que no todas las palabras siguen esta tendencia, no todas las palabras van a ser así. Y por esa razón, para indicar que una palabra no sigue esta regla, utilizamos la tilde. Pensemos, por ejemplo, en la palabra amó. Sin escribirla, es muy fácil identificar que termina en vocal, en la vocal O. Amó. La palabra amo también existe y también termina en vocal O. Amó. Amo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que amó tiene la sílaba tónica en la última sílaba, en la sílaba mo. Por otro lado, la palabra amo tiene la sílaba tónica en la penúltima, en este caso, la primera sílaba. Amo. A. En este par de palabras, al escrito, ¿cómo las voy a identificar? Si recordamos lo que dije hace un momento, en general, una palabra que termina en vocal, uno esperaría, o su naturaleza es, que sea grave. Es decir, amo sigue esta naturaleza. Por lo tanto, amo no lleva tilde. Por el otro lado, amó. Amó sale de esta naturaleza, no cumple con lo esperado. Y como no cumple con lo esperado, tenemos que indicarlo. ¿Cómo lo indicamos? Poniendo la tilde en esa sílaba, para indicar que no sigue la tendencia o la naturaleza de una palabra propia del castellano, de una palabra que termina en vocal. Así que amó lleva tilde, lleva acento. Muy bien, ahora sí, partiendo de todo esto que he dicho, del ejemplo que he mencionado, explicaré cómo funciona esto. El castellano considera que todas las palabras que terminan en vocal, en S, como ya lo dije, y en N, son graves por naturaleza. ¿Por qué? Quizás porque la mayoría de los sustantivos terminan en vocal o en S cuando son plurales. Asimismo, muchas conjugaciones verbales en el presente terminan en vocal, en S o en N. Por ejemplo, casa, gatos, comemos, piensan, presidente, estudiantes. Entonces, la naturaleza de estas palabras es que sean graves. Esto significa que toda aquella palabra que termine en vocal, en N o en S y no sea grave, llevará tilde forzosamente, es decir, toda aquella palabra que termine en vocal, en N o en S y sea aguda, esdrújula o sobresdrújula, forzosamente llevará tilde. Ejemplo, están. Están termina en N. Sin embargo, podemos escuchar, podemos sentir que su sílaba tónica es la última. Como esta situación no sigue lo que uno esperaría de una palabra que termina en N, no sigue la naturaleza de las palabras que terminan en N, es decir, que sea grave, lleva forzosamente tilde. Están. Y así confirmamos que se trata de una palabra aguda. Si no le ponemos tilde, esta palabra diría están. Una cosa completamente distinta. Pensemos en la palabra cúspide. Cúspide. De acuerdo a lo que he dicho, según ustedes, ¿esta palabra lleva tilde o no lleva tilde? Cúspide. Si no le ponemos tilde, si no marcamos el acento gráfico, al ver que esta palabra termina en vocal, lo que uno espera es que sea pronunciada como una palabra grave. Es decir, su pronunciación sería cúspide. Cúspide. Sin embargo, yo no mencioné cúspide, yo dije cúspide. Cúspide. Entonces, como podemos sentir, cúspide no es una palabra grave, es una palabra esdrújula,
Por lo tanto, al terminar en vocal y ser esdrújula, forzosamente lleva la tilde, cúspide. Muy bien, hasta ahora he dicho que en general en el español las palabras que terminan en vocal, en N o en S, son graves por naturaleza. Y si alguna palabra no sigue esta naturaleza, forzosamente lleva la tilde. Pero ustedes dirán, un momento, no todas las palabras del español terminan en vocal, en N o en S. Hay muchas palabras que terminan en otra consonante. Las más comunes, la D, la Z y la R. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, lo que sucede es que en estos casos la naturaleza del español nos dice que todas estas palabras son agudas. Es decir, en el castellano, las palabras que terminan en cualquier consonante a excepción de N o S son por naturaleza agudas. Esto significa que cualquier palabra que termine en una consonante además de N o S, por supuesto, será aguda. Pensemos en ejemplos. Ciudad. Ciudad. Esta palabra termina en D. Y su sílaba tónica es la última, es decir, es aguda. Por lo tanto, cumple con la naturaleza, cumple con lo que uno esperaría del castellano en una palabra que termina en consonante diferente de N o S, es decir, que sea aguda. Por consiguiente, ciudad no lleva tilde. Sagaz. Sagaz es una palabra que termina en Z. Y si escuchamos esta palabra, sabemos que la sílaba tónica es la última, es decir, es aguda. Y cumple con lo que uno esperaría de una palabra como esta, es decir, sigue la naturaleza de las palabras que terminan en consonante diferente de N o S, es decir, que sea aguda. Por consiguiente, sagaz no lleva acento. Lo mismo sucede con español, hospital, tenacidad, carcaj, reloj. En este mismo tipo de palabras entran todos los verbos en su forma infinitiva. Amar, pensar, vivir, crecer. Hasta ahora, en cuanto a las palabras que terminan en consonante diferente de N o S, hemos mencionado solo palabras que son agudas, es decir, palabras que siguen la naturaleza o que se pronuncian como uno esperaría para las palabras que terminan en consonante diferente de N o S en el español. Sin embargo, la realidad es que existen algunas palabras, si bien no son muchas en comparación con la totalidad de palabras, sí es verdad que existen, que terminan en consonante diferente de N o S y que no son agudas. En todos estos casos, estas palabras llevan tilde forzosamente, es decir, toda aquella palabra que termine en consonante diferente de N o S y sea grave, esdrújula o sobreesdrújula, llevará tilde sobre la vocal de la sílaba tónica. Es por esta razón que una palabra como árbol lleva forzosamente la tilde, porque termina en L y no es aguda, es decir, no cumple con lo que uno esperaría de una palabra que termina en L, es decir, que sea aguda. Como árbol es grave, lleva tilde, árbol. Lo mismo sucede con lápiz, termina en Z. Lo que uno espera de una palabra que termine en Z es que sea aguda, es decir, que se pronuncie lápiz. Si no ponemos la tilde, esta palabra es lápiz. Sin embargo, escuchamos claramente que es lápiz. Por lo tanto, lleva tilde forzosamente, lápiz. Muy bien, y antes de terminar, quiero mencionar algo muy importante, y es el hecho de qué sucede cuando una potencialmente sílaba tónica tiene dos vocales. Esto es muy importante y no es tan complicado. La lengua española privilegia en general a las vocales abiertas para ser vocales tónicas. El español tiene tres vocales abiertas, A, E, O, y dos vocales cerradas,
I y U. ¿Cómo observamos esto? Esto se observa en el hecho de que I y U se convierten en semivocales o semiconsonantes, que es lo mismo, cuando están seguidas por una vocal abierta. Ejemplo, tienes, tiempo, huevo. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos una palabra como país? País. ¿País lleva tilde? ¿Qué escuchamos de país? Una manera de separarla en sílabas es que sea país. Y si lo hacemos así, se convierte entonces en una palabra aguda y obligatoriamente lleva la tilde. ¿En dónde? En la vocal de la última sílaba, es decir, en la I, país. Pero si no le ponemos acento, ¿cómo se diría esta palabra? Esta palabra se transforma en país. Ya no se trataría de una sílaba, de una palabra con dos sílabas, sino de un monosílabo, país. ¿Por qué sucede esto? Porque, como dije, el español privilegia las vocales abiertas sobre las vocales cerradas. A es una vocal plena, pero I se transforma en una semivocal, país. Veamos otro ejemplo. La palabra conocería. Conocería. Una manera de separarla en sílabas es conocería. Es claro que esta palabra lleva tilde en la I. ¿Qué pasa si no le ponemos la tilde en la I? ¿Cómo diría esta palabra? ¿Conocería? No, esta palabra diría conocería. Conocería. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el español privilegia las vocales abiertas sobre las cerradas. Y cuando tenemos dos vocales en una misma sílaba, y una de ellas es cerrada y la otra abierta, en automático la vocal cerrada se transforma en semivocal o semiconsonante, conocería. Pero cuando yo pongo la tilde sobre la I, esta semiconsonante se transforma en una vocal plena, conocería. Eso es algo muy importante y que puede confundir a mucha gente al momento de decidir poner o no poner la tilde. Muy bien, ¿qué piensan de toda esta explicación? Por el día de hoy esto ha sido todo. Hasta la próxima. Escuche las siguientes palabras y elija la escritura correcta. 1. Pérdida. Pérdida. 2. 22. 22. 3. Estación. Estación. 4. Estaciones. Estaciones. 5. Baúl. Baúl. 6. Fluido. Fluido. 7. Sí. Sí. 8. Sí. Sí. 9. Cuéntame. Cuéntame. 10. Cuenta. Cuenta. 11. Rumanía. Rumanía. 12. Dúo. Dúo. 13. 10. 10. 14. Financio. Financio. 15.
trabajo, trabajo. 16. Mío, mío. 17. Término, término. 18, 16, 16. 19. Lingüística, lingüística. 20. Calculo, calculo.